Hola, buenos días, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios por este tiempo que vamos a tener hoy. Un saludito muy especial para todos. Que el Señor sea guardando sus vidas. Bienvenida Rebeca, Sonia. Y así mismo van entrando Dancing. ¿Quién más? A ver. Demos una esperita. Demos una esperita para que vayan entrando. Del Sin. Del Sin. Anaya. Bienvenidos todos a este tiempo de la oración de la mañana, que es una cita de lunes a viernes, 7 a.m. hora Colombia, donde bendecimos tu día con una oración, con una parte de un estudio de la palabra de Dios. Emiliano, también buenos días. Y yo espero que hayas estado ayer en nuestra nueva serie de temas donde vamos a hablar muchas cosas, pero muchas cosas que van a de pronto abrir tu pensamiento, van a abrir tus ojos espirituales. Eliazar también, bienvenidos. Y, y qué bueno, porque eso es lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios abre nuestro pensamiento y derrumba doctrinas, derrumba cantidad de cosas. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempito aquí y démosle gracias por darnos un día más de vida. Estamos vivos, tenemos salud. Bueno, de vez en cuando situaciones complicadas, otras más, otras menos, pero en ellas siempre está Dios. Cierra tus ojos, Padre, en esta hora yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, de los espectadores, de los amigos. Declaro, Señor, que este tiempo va a ser de abrir ojos, ojos espirituales, de que en nuestras mentes, Señor, esas doctrinas, esas ideologías humanas caigan y que podamos vivir en la libertad de lo cual tú nos has enseñado en tu palabra. Hoy declaro, Señor, un día lleno de bendición especial y te doy gracias, Señor, Espíritu de Dios, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Te bendecimos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y van entrando muchas más personas. Gracias, gracias por estar en este tiempo. No te quedes solo 5 minuticos para hacer una tarea. Quédate un tiempo especial donde puedas aprender una palabra que de verdad va a transformar tu vida, te va a cambiar. Así que te invito para que te quedes un buen tiempo y si no puedes, pues búscanos en Facebook, búscanos en YouTube como Guardianes 24/7 o búscanos también en Telegram. Telegram también tenemos un canal especial de Guardianes 24/7 donde vamos y oramos allí, donde estamos orando por Venezuela, oramos por Colombia, oramos por las naciones, oramos por cada cosa que ponen allí de una necesidad. Allí estamos orando por todo esto. Y hoy vamos a continuar. Por eso le digo, no se lo pierda, reflexiónelo, analícelo, no se pierda estas enseñanzas que vienen del Espíritu de Dios, son enseñanzas que cambian el rumbo, nos cambian el rumbo de la vida. Vemos diferente la palabra de Dios y entramos en una cobertura especial de Dios para bendición. Esto que estamos hablando no tiene nada que ver con la salvación. La salvación, o sea, si haces estas cosas o si no las haces, igual eres salvo porque pues la salvación está en Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección, en la victoria que nos entregó. Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces esto no es
nunca me van a escuchar a mí decir, es que si usted no hace esto, usted se condena. No, estos son estilos de vida que he aprendido en mis tiempos con Dios y los estoy aplicando hace bastante, donde he encontrado bendición. Vuelvo y repito, porque esto siempre hay que estarlo repitiendo. Vuelvo y repito, porque hay nuevas personas que entran. Yo no soy ni hago parte de iglesias judío-mesiánicas. No, yo lo que hago es, en mis tiempos con Dios y el Espíritu Santo, que es el que nos enseña, Él es el que me ha enseñado a mí estas cosas. Me las ha enseñado, por lo tanto, las he practicado, las practico. Trato de estar en ellas y veo cómo Dios ha bendecido mi vida. Porque se trata de bendecir, ¿sí? Se trata es de enseñar para que tú tengas una revelación. Entonces yo no soy eso. Uso palabras hebreas porque es necesario para el estudio, pero tampoco sé el hebreo, ¿sí? La Biblia fue escrita una parte en el hebreo, entonces no conozco el idioma, pero aplico las palabras necesarias para los estudios, ¿sí? Entonces yo no soy ni mesiánica ni nada de eso, sino que he tomado cosas que Dios me ha enseñado, las he estudiado y he visto que sí, que así debe ser. Y considero que la iglesia va para eso. O sea, las iglesias van para eso porque es que es el deseo de Dios. Y no es por imposición, sino por revelación. Entonces ayer estábamos hablando de cómo debemos de bendecir nuestro mes, de lo que se mueve en el mes, de que miren lo importante que es, porque si del reino de las tinieblas se habla con los signos zodiacales, y siempre entienda algo, cuando se da algo falso, cuando se enseña algo falso, es porque hay algo que es verdadero al otro lado, ¿sí? Lo que pasa es que lo falso siempre toma de lo verdadero y lo distorsiona. Entonces sí es importante, si lo hace el mundo, si lo hace el reino de las tinieblas, te habla de la astrología, te habla de signos zodiacales, te habla de cosas que se mueven en esos meses, pues obviamente también tiene que haber la parte verdadera, la que se hace conforme dice la palabra. Entonces, vemos aquí que el mes debemos de bendecirlo. Ayer les hablaba de la bendición del mes en el que entramos y les estoy hablando, les vuelvo y les repito, les estoy hablando es de meses del calendario hebreo y meses bíblicos. Y les resumo un poquito. Los meses bíblicos se dice mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Inclusive los nombres que se les han puesto, pues no son nombres bíblicos, son nombres babilónicos, por lo tanto tienen un contexto también a nivel espiritual, porque son nombres de los dioses de ese entonces, dioses babilónicos. Entonces, lo mejor es llamarlos mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, como son los meses, ¿sí? Y así vas limpiando ciertas cosas. Es que les digo sinceramente, en todo lo que tiene que ver con lo verdadero o lo revelado de Dios, siempre el enemigo ha querido distorsionarlo y meter sus cosas. Y creo que estamos en un tiempo donde Dios nos va a ayudar para que sepamos qué es y qué se debe quitar y qué se debe dejar. Y eso lo hace el estudio de la palabra y la revelación que tengas con el Espíritu de Dios en secreto. Entonces, estas cosas yo las he aprendido en lo secreto y después me he dado cuenta que así es
y que muchas personas lo están viviendo. Entonces, ayer hablamos de eso, del mes, de cómo bendecir el mes, de una bendición especial, de lo que también se da en el mes. Y nosotros somos cíclicos, o sea, todo es cíclico. Siempre se están dando ciertas cosas, como la primavera, como el verano, como el otoño, como el invierno. Miren, eso es cíclico. Siempre van a haber esos estados del clima. Entonces en lo espiritual también, también. Y por eso nosotros debemos siempre estar preparados para esto, preparados confesando la palabra, preparados para saber qué es lo que va a pasar ese mes, qué puedo tomar yo de bendición, de lo que tiene Dios para mí en este mes. Así que les hablo de eso, de meses bíblicos, pero obviamente no estoy anulando nuestro calendario. No lo estoy anulando. Tampoco voy a entrar a decir que es el verdadero y que no anulo nada de eso. Simplemente te voy a enseñar algo que te va a ayudar a vivir una vida diferente. Y cuando entras en eso, te das cuenta, porque sí cambia, sí cambia. Y se dice en la palabra que si tú amas a Dios, haces los mandamientos y cumples los mandamientos de Dios. Y mandamiento, el principal es ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando tú amas a Dios y Dios te dice, haz esto, haz aquello, pues lo haces sin problema, sin ponerle tanto pero o sin estar tan estudiando los pros y los contras. Simplemente Dios te dice, hazlo y vas a ver. Y eso ha pasado en mí. Cuando el Señor empezó a hablarme de estos temas, yo decía, bueno, yo lo hago, no lo entiendo, pero sé que el día de mañana lo voy a entender. Entonces, ahí empezó todo, ¿sí? Ahí empezó todo, en la revelación del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque esto no es nuevo, esto ya estaba escrito, sino que en los azares de la vida, de la iglesia, de cambios y de gran cantidad de cosas, se van quitando, no se practican y de verdad que sí que se pierden ciertas cosas. Entonces ayer hablamos de eso, ¿cierto? Ayer hablamos del mes y vamos a ahondar un poquito más, pero no va a ser hoy. Hoy vamos a hablar del día de reposo. Entonces esto ha sido un problema, ¿sí? Ha sido un problema. Un problema porque unos dicen que es el domingo, otros dicen que es el sábado y se ha levantado un malestar, ¿cierto? El que lo hace el domingo y el que lo hace el sábado. Entonces, al del sábado, la gente dice que no, ¿cierto? Y que para qué y que se va a meter. Y los del domingo dicen que no. Entonces, definitivamente el ser humano se complica, se complica. Si entendiéramos las cosas más fácilmente y las aceptáramos más fácilmente, como los niños, ¿cierto? Porque los niños, por ejemplo, papá, ¿qué es esto? Ah, hijo, es unas gafas. Ah, bueno, no lentes, pues. Bueno, yo digo, bueno, sí, así se llaman. Si mi papá me dice que así se llaman y ya. Pero eso, ¿será que sí? Eso sí se llama así cuando vamos creciendo, ¿no? ¿Será que esto qué? ¿Esto sí es útil? Yo creo que yo no lo necesito. Y nos vamos complicando cuando crecemos. La palabra dice que seamos como niños para ir entendiendo lo que nuestro Padre nos dice. Entonces la cuestión del sábado, yo le voy a contar algo importante que me pasó. Por eso les digo, la revelación del Espíritu de Dios es súper importante. Y una vez yo estaba recostada y empecé a orar y empecé a sentir de que mi oración no estaba en el nivel que acostumbra estar.
que siento que pasa a la presencia de Dios. Pero no me va a preguntar ahora que cómo se sabe eso, ¿no? Porque no es el tema. Entonces yo sentía que no pasaba comúnmente como usted estar hablando y del techo no pasa la vaina. Y a mí me preocupó eso. Entonces yo empecé, Señor, ¿qué pasa? Porque siento que mi oración no sube, porque siento que mi oración se queda acá, como que estoy hablando ahí al viento y ya. Y Dios empieza a hablarme y me dice, estoy hastiado. Y yo, pero ¿por qué? Y me decía, porque estoy cansado de los que me buscan el sábado, porque lo hacen de una forma religiosa. Pero también estoy cansado con los que me buscan el domingo, porque también lo hacen de una forma religiosa. No hay una búsqueda especial. Y estoy cansado y estoy aburrido y no voy a escuchar a nadie hoy. No voy a escuchar. Y cuando Dios habló sobre eso, que estaba tan cansado, porque es que es bonito cuando te das cuenta, es que Dios también se pone así. Se pone triste, se pone enojado, se pone feliz. A veces no se entiende quién es Dios y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, no quería saber nada de eso, de lo que se estaba haciendo este sábado y lo que no era un sábado, de lo que se estaba haciendo ese sábado y de lo que se estaba haciendo el domingo. Y estaba muy, muy hastiado y me decía que la gente solo lo buscaba de boca, pero de corazón no. Y se reunían en estos lugares así. Y yo me preocupé tanto y yo empecé a orar y yo, Señor, no, ¿cómo así que no vas a escuchar? No. Y ese día fue un día total de una soledad tremenda. Cuando entendí que la separación de Dios con el ser humano es así de horrorosa, yo dije, Señor, no. Y yo me puse a llorar y a decirle, Señor, no me hagas pasar por esto. Porque es que sentir que no estás es lo peor del ser humano. Es una separación completa. Eso fue una experiencia tan dura, tan terrible para mí. Sentir de que no estaba Dios en ese momento. Y recordaba cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. ¿Y qué dice Él? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, Él sintió una ausencia total, una ausencia. Y yo creo que esa ausencia es tan profunda y te marca tanto que dices, yo no quiero volver a pasar por ahí. Y tal vez no seas de esas personas que escuchas la voz de Dios como yo, que la escucho. ¿Por qué? Pues en mi asignación, esa es mi parte, de escuchar la voz de Dios. Y de escucharla un poco más que otras personas. Pero él, él, él él se siente en todo. Así no lo escuches y así pienses que no está, pero Él está. Y en ese estado del alma y del espíritu se siente. Pero esto que me pasó, esta experiencia de sentir una separación del Espíritu de Dios en mí y de la jartera, digamos, en la que Dios estaba en ese momento, me hizo reflexionar y sentir de cómo es lo terrible el no vivir con la presencia de Dios en pleno. Y yo lloraba y yo le decía, nunca más, Señor, me hagas vivir una situación como esa. Nunca más.
porque eso es terrible. Por eso estas experiencias te hacen ir y ver más allá. Y volviendo, porque por eso se los contaba, volviendo al tema del sábado y el domingo y de la reunión del sábado y el domingo, ¿cuál debe ser el día? Entonces, miren, ¿de qué sirve estar un sábado o estar un domingo en una iglesia si simplemente estás yendo por religión, por tradición o por cumplir y tu corazón está lejos? Tu corazón está lejos. Entonces, ¿de qué sirve estar peleando si es sábado o si es domingo? ¿De qué sirve? No sirve, porque Dios no está tanto interesado en eso, en esa peleadera. Pero sí te puedo decir que en mi vida, en lo personal, Dios se ha hablado sobre ese tema y de la ganancia que es el buscar a Dios un sábado. Tú sabes que un sábado, y está científicamente comprobado, un sábado disminuye un poquitico el bombeo del corazón. Es el único día donde el bombear del corazón baja un poquitico. Porque Shabbat, que es la palabra hebrea, significa descanso, significa reposar. ¿Cómo se reposa? Pues se reposa dejando atrás el trabajo, se reposa en compañía de nuestra familia y en meditar la palabra de Dios, en meditarla. Y esto hizo que se dieran ciertos cambios cuando empezó la iglesia, ¿cierto? Y se dieron esos cambios. Pero no era que fuera abolido, ya no era. Entonces te voy a hablar de una frase en la palabra de Dios. Dice Isaías 58, 13 al 14. Mira, esto que te estoy enseñando es para que lo analices, lo reflexiones, para que te des cuenta lo importante que puede ser. Porque sí hay días donde se abren puertas a una dimensión diferente, puertas dimensionales. Sí hay días. Y cuando tú aprovechas esas puertas, vas a ver una bendición. Y puede que sí, tú te reúnas un domingo y celebres y vayas, ¿sí? Y lo tengas, pero el día que debe ser, ese día se abre ese portal dimensional, donde puedes entrar y Dios te puede revelar muchas cosas. Entonces lo que dice Isaías 58, 13 al 14, dice, si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces, mira lo que dice, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te hará cabalgar. Mira lo que está diciendo. Sobre las cumbres de la tierra te hará cabalgar y hará que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Si te dice sobre las cumbres de la tierra te hará cabalgar, quiere decir que te va a subir a una dimensión mayor. ¿Cuáles son las cumbres? Los puntos altos, montañas, montes, allí. O sea, te lleva allá de una forma espiritual y te hace ver el mundo allá arriba.
pero también te acerca a las cosas espirituales, a la revelación espiritual. ¿Qué puede suceder cualquier día? Claro que sí, porque si tú oras y si tú buscas a Dios, obvio que sí, porque para Dios es así, Él siempre te va a escuchar, sea lunes, martes, miércoles, bueno, el día que sea. Pero en este día va a ser más especial. Entonces, cuando tú sabes que si hay algo que es más especial un día, pues si lo buscas, lo haces. Si lo quieres, lo haces. ¿Sí? Y por eso no quiero que, ay, no me van a estar escribiendo, pero es que esto es del antiguo pacto, pero que esto es, no sé qué. Bueno, no, no se trata de entrar en esto. Se trata de ver lo verdadero de Dios de una forma sencilla. Lo quieres, lo tomas. Si no, perdón, si no, pues ni modo. Por eso, este Isaías 58, 13 al 14 dice algo tan real, donde el Señor se deleita y viene un gozo especial. No se trata de imposición, se trata de revelación, de revelación. Y Dios te dice, bueno, ¿no lo quieres hacer? No hay problema. Pero si lo haces, te vas a gozar doblemente. ¿Qué se puede hacer ese día? Tampoco nos vamos a los extremos, ¿sí? Porque la celebración del Shabbat o del día de reposo es una celebración que en Israel se hace con muchas cosas, pero no tenemos que llegar a eso. Podemos estar en la presencia de Dios ese día, podemos adorar, podemos orar, podemos leer la palabra, podemos hacerlo en familia, ¿sí? Implementarlo en casa, levantar un altar en casa, familiar, enseñarle a nuestros hijos. ¿Saben qué se hace ese día? Se bendice toda la semana. El sábado se bendice toda la semana. El comienzo de la semana es el domingo. El comienzo de la semana es el domingo, no es el lunes. A veces la gente piensa porque se confunde en lo laboral, ¿cierto? Porque en lo laboral vamos de lunes a viernes o a sábado. Pero el comienzo de la semana es el domingo. Entonces, el sábado, ¿qué haces? Bendices tu lunes, tu domingo, tu lunes, tu martes, tu miércoles, tu jueves y tu viernes. Porque el Shabbat empieza desde las 6 de la tarde o el día de reposo empieza desde las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la tarde del sábado. Tampoco tienes que estar todo el día orando. No, saca un tiempo específico y especial. Por eso dice aquí, entonces hallarás tu gozo en el Señor, sobre las cumbres de la tierra te hará cabalgar. Que ese día sea un día de delicia. Un día de delicia, dice. Que lo desees. Que ese día se coma bien. ¿Usted sabía que el día de reposo o el Shabbat se debe de comer bien? Se debe de comer muy bien. Unas buenas comidas, un buen desayuno, un buen almuerzo. Miren, es que las cosas del Señor no son difíciles. Y el mundo se encargó de que no se cumpliera, porque los
sábados, hasta mucha gente trabaja un sábado y no debería, no debería. Y desde allí nos están apartando de ese tiempo especial, de ese tiempo bonito. Vuelvo y repito, porque no quiero que vayan a decir, no, es que estás judaizando o estás trayendo cosas que ya no son. No, vuelvo y repito. Las cosas del Señor, del Espíritu de Dios, se hacen en libertad y en revelación. Así se hacen. Entonces, si tú empiezas a meter estas formas, vas a ver cómo cuando tienes situaciones complicadas, Dios empieza a obrar y a abrir el espacio, porque es que estás cumpliendo con esto, ¿sí? Y si necesitas una revelación especial de Dios, bueno, Dios va a abrir más la mente para que entiendas el proceso, los tiempos que estás viviendo. Cuando tú cumples, cuando tú obedeces. Entonces, estas cosas no se hacen porque tienen que ser así, punto. No. El buscar a Dios en este día en específico debe de ser alegre, debe de ser no impuesto y deseado. Deseado. Porque así Dios quiere que lo veamos. ¿Sí? Dice, observa, Deuteronomio 5, 12. Observa el día sábado, obsérvalo. O sea, métete en él, conságralo como Él te ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero observa el séptimo día como un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Miren, cuando uno hace la voluntad de Dios, no hay pérdida. Por eso vuelvo y les digo, yo no estoy diciendo aquí que no hay que reunirse otro día. La gente que se reúne el domingo, bien por ellos. O un día en la semana, bien por ellos. Pero si tú sabes que tienes mayor ganancia un día, y si eres bien, que te gusta recibir, si sabes que hay ganancia mejor un día, si sabes que esa es la oportunidad de que se abra una dimensión diferente a tu vida, ¿por qué no aprovecharlo? Aquí no estoy diciendo que no se pueda, pero si sabes que es algo bueno para ti. Vea, llevémoslo a lo físico. Si te llega un aviso donde te dice en tal almacén el día 12 van a haber descuentos del 80%, pero solo ese día. ¿Qué haces? Si tienes la forma, pues vas, aprovechas. ¿Cómo? Que 80% de descuento y eso la gente madruga y eso la gente se va porque es que es ese día. Pero si vas llegando el 13, el 14 y hay descuentos menos, ve, descuentos más de el 30%. ¿Qué escoges? ¿Escoges el día que te dijeron del 80 o el día del 30% de descuento? Yo creo que escogeríamos el del 80% de descuento. O si de pronto vas cualquier día y dices, no, pero es que aquí dijeron que había un 80%. Ah, no, pero es que eso fue el 12. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Por qué nos complicamos tanto? No nos compliquemos. Esto yo lo recibí de Dios. Yo lo recibí
en mis tiempos cuando el Señor me decía, apártame tal día. Y yo decía, bueno, Señor. Después, al poco tiempo, apártame tal día. Y así empecé a ver que era cíclico. Y cuando entendí que era, ya me metí a estudiarlo, a mirarlo, pero el primero lo recibí de Dios. Por eso usted aquí no me va a oír imponer, porque es que Dios no impone. Él te dice, aquí está el camino de la vida y aquí está el camino de la muerte. Escoge cuál de los dos quieres. A mí me gustaría que escogieras el de la vida para bendecirte. Eso dice el Señor. Entonces, de llegar a términos de imposición no se trata. Se trata de que aprendas estas cosas y las vivas en Dios. Ah, ¿que cómo lo hago? Bueno, pues empieza a separar, a decir, bueno, Señor, hoy quiero entrar en este tiempo a ver qué pasa. De pronto coges la Biblia, de pronto pones una canción, de pronto te pones a orar, de pronto te quedas en silencio para ver qué Dios te habla, ¿sí? Porque Dios quiere que se haga en amor, no como ese día que les contaba yo, que estaba muy aburrido, muy cansado por los que se reunían el sábado y por los que se reunían el domingo. O sea, no había de dónde sacar. Tremendo esto. ¿Qué tal te parece esta enseñanza? ¿Qué tal te parece este tiempo de bendición? Porque ese es el deseo de que seas bendecido aquí. De que seas bendecido y que Dios te use de una forma especial para cambiar no solo tu vida, sino la vida de la gente alrededor. Dios es así. Dios te dice que cambies cosas, pero es para tu bendición. Así que quédate con Isaías 58, 13 al 14. Y mira lo que dice y lo bonito que es el estar en los tiempos de revelación con Dios. Ayer hablamos de bendecir el mes. Hoy estamos hablando de bendecir ese día especial de Shabbat, que siempre que estamos en Shabbat decimos Shabbat Shalom. Feliz día de paz. Mira lo que significa. Feliz día de paz. Shabbat Shalom. Sábado de paz. Feliz sábado de paz. ¿Quién no quiere vivir en paz? Todos queremos vivir en paz. Entonces, si vas tomando estos mandatos de Dios, que a la final no son pues imposición, pero podrías ganar mucho si los vas tomando. El Señor va a obrar en tu vida de una forma especial como lo ha hecho en la mía. Porque no solamente bendecir ese sábado de reunión, es bendecir mi semana, ¿sí? Ese día yo puedo bendecir mi semana, o sea, te estás anticipando a lo que pueda pasar en la semana, o sea, es como cubrir, ¿sí entiendes? Es como cubrir desde el sábado, buen día, que el Señor te guarde, como cubrir desde el sábado toda mi semana y volver a hacerlo la próxima, o sea, siempre nos estamos anticipando a cualquier cosa que suceda. Por eso Dios nos pone este camino, un camino de revelación, pero un camino donde si nos metemos en él es en amor y en libertad, ¿sí? Así que vamos a orar y yo sé que no es fácil recibir estas cosas, yo sé que no es fácil, pero no te imaginas el alcance de celebrarlas y de vivir en esa cobertura. No solo recibes revelación, sino que cubres tu semana. ¿No te parece eso especial? ¿No te parece anticiparte a los problemas, anticiparte
para que no te caigan tan fuerte? Ahí está la Biblia, la palabra de Dios que nos muestra un camino especial. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en esta hora yo bendigo a cada espectador y te doy tantas gracias, Señor, por cada uno de los que está escuchando y está viendo este tema. Yo te pido, Señor, que abras sus mentes, Señor, que esas doctrinas humanas, en lo cual nosotros venimos desde niños, ideologías, fortalezas, sean quebradas para que la revelación de tu Espíritu llegue de una forma especial. Hoy bendigo su día. Señor, declaro un miércoles en bendición, declaro un miércoles en cobertura, declaro que la sangre de Yeshua está en medio de cada uno, de sus familias, de sus puertas, de sus ventanas. Declaro bien para ellos. Protección, provisión, salud, victoria en medio de la prueba. Declaro conexiones divinas, como dice lo que va a suceder este mes. Personas, conexiones divinas que llegan, Señor, que puedan entenderlo. Cuando vienen, que son tuyas, que vienen a impulsarles sus proyectos, que vienen a impulsar, Dios, lo que están haciendo. Que puedan discernir quién viene para bien, quién viene para mal. Y sobre todo, Señor, que seas obrando, tu espíritu sea obrando en cada uno, trayendo libertad. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, espero que esta enseñanza haya sido de bendición. Te espero mañana, 7 a.m. hora Colombia, para que continuemos en este estudio de revelación. Cómo bendecir tu día, cómo bendecir tu semana, cómo bendecir tu mes, las fiestas. Ese es un tema súper especial, no te los pierdas. Que el Señor te bendiga. Shalom para ti.